Mejor hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos, hoy con el director del Instituto de Medicina Legal, a propósito de unas cifras que nos estremecieron, que reveló en días recientes acerca del abuso sexual contra los niños y niñas en Colombia. Doctor Valdés, bienvenido. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Bueno, usted cada que revela cifras nos evidencia cómo estamos de mal en el país, todavía ese ADN violento que circula por la sangre de muchos colombianos, pues muestra que es un país muy difícil. Pero cuando habla de cifras de niños y cuando lo que está mostrando es que el abuso aumenta año tras año, uno se pregunta por qué en vez de ir mejorando vamos empeorando si se supone que firmamos un acuerdo de paz y hay más conciencia de lo que significa la convivencia, la sana convivencia. ¿Por qué estamos empeorando? Bueno, estamos hablando de abuso sexual y el abuso sexual es una de las tantas formas que tiene el país de violencia. El abuso sexual, especialmente en niños y niños, guarda mucha relación con lo que hoy vive el país, que es un aumento de violencia intrafamiliar, un aumento en la violencia interpersonal, un aumento en muchas formas de violencia. Lo que tiene de especial el abuso sexual es que hoy cerca del 82% del abuso sexual se comete en menores de edad. Y al cometerse en menores de edad, son los niños y niñas que dentro de 10, 15 años van a replicar esas conductas de abuso sexual. ¿Todas las personas que abusan sexualmente de un menor de edad fueron abusados? La gran mayoría sí. Los estudios que hoy adelanta el Instituto de Medicina Legal, los estudios que se tienen cuando se valoran personas que abusan, abusadores, demuestran que en algún momento de su vida tuvieron un periodo de aprendizaje de métodos de violencia, de conductas de violencia. Ese periodo de aprendizaje generalmente guarda relación con la vida familiar en los primeros 5 años de vida. Y es muy importante ver hoy cómo la violencia intrafamiliar y el abuso sexual aplica mucho y tiene como principales víctimas a edades, por ejemplo, menores de 10 años. Y entonces, ¿qué pasa con un menor de edad abusado sexualmente cuando llega al instituto y sale de ahí? ¿Se le da algún tipo de protocolo para que esa persona lidie con esa agresión de manera que no se vuelva o que no se convierta en un potencial abusador sexual? No, el instituto no tiene esa capacidad. El instituto auxilia a la Administración de Justicia, documenta el abuso sexual, recolecta elementos materiales probatorios que contribuyen a que los fiscales de Colombia tengan elementos de juicio para llevar eso a instancias avanzadas a la corte y a que pueda llegarse a una sentencia. Pero el instituto no está diseñado para proveerle al niño abusado o a la mujer violentada ningún tipo de acción preventiva. Lo que sí hacemos en el caso de la mujer es que estamos haciendo valoraciones de riesgo y entonces estamos detectando cuál es el riesgo de una mujer maltratada a que vaya a morir en manos de ese maltratador. Y esa valoración de riesgo se la entregamos a la Fiscalía, a las comisarías de familia, a los defensores de familia, para que ellos sean los que tomen medidas. Pero ¿no debería el instituto, al menos cuando el niño sale, decirle al acudiente, sea el papá o quien sea, mire, este niño necesita un seguimiento psicológico, las posibilidades de que este niño se pase de ser abusado sexualmente a ser un abusador sexual son de tal proporción, por lo tanto es urgente que se le acompañe, ya no el instituto, porque entiendo que no tenga la capacidad de hacerlo, sino vaya con su EPS, o sea, una remisión para evitar que se vuelva un violador sexual? Mire, eso se le dice dentro del informe pericial a la autoridad. Si se lo dijéramos al familiar, es tanto como descargarle la responsabilidad del Estado al papá o al acudiente, que en muchas ocasiones es el abusador, que en muchas ocasiones el perpetrador del abuso es el que lo acompaña.
Entonces, muy pobre favor le hacemos a la víctima si nosotros se lo dijéramos a esa persona que la acompaña que cerca del 72% es el victimario. No, se lo decimos en los informes, sí se lo decimos a las autoridades. Y las autoridades deben proveer todos los mecanismos de protección. ¿Qué hacen ustedes cuando saben que una de las personas que acompaña al menor de edad a hacer la valoración de abuso sexual en medicina legal es el abusador? No, nosotros lo que hacemos es que recolectamos elementos de prueba, pero quien define o no qué es el abusador. O cuando lo sospechan, quiero decir. Cuando lo sospechamos lo dejamos consignado en el informe, pero quien define es la autoridad, en ese caso la Fiscalía General de la Nación. Nosotros no hacemos juicios de valor respecto de quién es el agresor. Recolectamos los elementos de prueba, especialmente biológicos, para concretar la responsabilidad que sobre la acción tiene una u otra persona. En caso de que sospechemos y tengamos elementos de juicio de que se trata del acudiente o la persona con quien convive, se le da aviso a la autoridad inmediatamente. ¿Cuál es el perfil de una persona que abusa de un menor de edad, según pues todo lo que ustedes recolectan en medicina legal? Y se lo pregunto para que la gente que nos está viendo pues tenga algunos elementos de juicio para determinar si sus hijos están rodeados por un potencial violador. No es fácil, digamos, tener un perfil muy claro, porque fíjense ustedes que quien abusa a los niños puede tener una fachada muy cercana a los niños. Generalmente son padrastros, los padres, los abuelos, los tíos, los hermanos mayores. Entonces son personas que conviven de manera muy cercana con el niño, que lo conocen muy bien, que bajo la fachada de la protección, de la familia, del cariño, del afecto, se le está llevando a escenarios muy diferentes. Pero en términos generales, estas personas tienen un desarrollo de su libido con rasgos claramente desviados, que cuando son analizados en el instituto se pueden detectar. ¿Y eso cómo? Pero no son fáciles de que se distingan en un ambiente familiar. ¿Cómo los identifican ustedes en el instituto? Cuando hay sospecha de que el niño viene siendo abusado, generalmente la autoridad dispone que el instituto evalúe al posible sospechoso. Y los exámenes de valoración psiquiátrico y psicológico contribuyen a develar diferentes perfiles, diferentes características de su comportamiento, que entonces nos van a mostrar unos rasgos de personalidad que en su mayoría son rasgos de personalidad muy disociador, muy poco, son sociópatas realmente, que no se ajustan a ningún tipo de norma y que no es fácil tampoco poder demostrarse en un ambiente familiar. Pero bueno, entiendo la respuesta, pero para tratar de generarle utilidad a la gente que nos ve, uno podría decir, bueno, un papá que insiste en bañarse con su hija cuando la hija ya tiene más de tal edad, o una persona que pasa más de determinado tiempo en el baño, o no sé, algo que... Hay conductas, pero no es fácil marcar ese límite porque el abuso sexual se da en una cotidianidad, especialmente en los menores de edad. Miremos que los menores entre los 4 a los 14 años, niños y niñas, son los más abusados en el país. En ese rango de edad, los comportamientos de una persona que está muy cerca del niño pueden ser rápidamente, digamos, ocultos en un ambiente de cariño, de un ambiente donde un padre respetuoso pero afectuoso con su hijo lo besa, lo acaricia, a un ambiente, a un padre lascivo, a un padre que obtiene gratificación de su libido obteniendo una caricia. Eso es, a veces la línea no es tan definida, bien definida. Y eso hace que si uno no tiene un permanente cuidado con los niños y las niñas, si uno no habla con ellos y no genera ese ambiente de confianza, de respeto, si quienes son los cuidadores de niños y niñas no están
pendientes de su desarrollo psíquico, de su lenguaje, de su actitud, porque la actitud de los niños es la que nos va a mostrar eso, Que algo está pasando. que algo está pasando. ¿Qué le debería uno decir a sus hijos según la edad para que ellos sepan, uno, qué cosas no son aceptables y dos, cómo comunicarlas Hay algo en un muy ambiente de importante. confianza? Hay algo muy importante que los adultos debemos transmitirle a nuestros hijos y es el respeto, pero el respeto en todos los sentidos. El respeto como ser humano, con su condición de niño, aprenderse a respetar y exigir respeto, pero también el adulto mostrar respeto en las relaciones interpersonales, interfamiliares. Cuando un padre grita a la mamá delante de los hijos, cuando la golpea, cuando abusa delante de los hijos, el niño está aprendiendo. El niño toma esto como un aprendizaje, por ejemplo, y entonces lo va a repetir. Entonces lo que hay que enseñarle al niño es, en un ambiente de respeto hacia los demás, en un ambiente de respeto con sus hermanos, con su mamá, con su papá, con todos los familiares, que todo se respete. Exigirle que el respeto se da, pero a la vez se exige. Eso, si eso se llegase a hacer, estoy seguro que en 2, 3 generaciones Colombia disminuye la gran cantidad de violencia que tenemos hoy. Pero, ¿qué hace una niña una niña pequeña de 4 años a la que su papá la toca indebidamente si ella cree que eso es cariño y el papá le está diciendo que es cariño? ¿Qué le puede decir la mamá de esa niña o la gente en el colegio para que esa niña identifique que eso no es Lo cariño? primero, que ese tipo de caricias no se hacen en privado, que ese tipo de caricias se hacen en la comunidad, que el papá cariñoso la acaricia y la consiente delante de la mamá y que además su caricia le genera respeto y consideración. Lo segundo es que los diálogos de la mamá o del papá con los niños deben ser unos diálogos francos, sencillos. Hay que creerle a los niños. Y el diálogo con los niños debe ser un diálogo que estimule al niño a ser primero su amigo, su confidente, que el niño le cuente qué siente con esas caricias, porque a lo mejor el niño se incomoda también con las caricias. Con las caricias que no Con las tienen caricias mala intención. que no tienen ninguna mala intención. Por ejemplo, el niño que no le gusta que el papá lo bese delante de sus compañeros, o que le prodiga otro tipo de caricias, pero papá, no me haga eso. O sea, que tenga la confianza Que para tenga decirlo. la confianza, pero además en un ambiente, insisto, de respeto entre ellos, ¿no? Doctor Valdés, el Congreso de la República le da trámite a un proyecto que promueve la castración química para los violadores, que además sería voluntaria, un registro nacional de víctimas y casi duplicar las penas a los abusadores sexuales. Dentro de su experiencia, eso si llega a ser aprobado y convertido en una ley, ¿eso contribuiría a que se bajen estas cifras aterradoras de 11.320 menores de edad abusados en 2017, por ejemplo? Yo considero que no. Pensar que los abusadores van a disminuir porque sean castrados químicamente es como pensar que la conducta del abuso de una persona hacia los niños corresponde meramente a la acción bioquímica de la testosterona. Y le estaríamos echando la culpa a una reacción química del organismo y no a un producto social. Todos los abusadores son producto de esta sociedad que tenemos, en donde no hay respeto, en donde no hay la menor consideración a los niños. Una sociedad que permite que sus niños mueran de hambre, que sus niños sean maltratados. Entonces, donde no hay respeto, donde no hay salud para los niños, no hay educación, donde no hay consideración. En esta semana conocimos que han muerto alrededor de 6, 9 niños en La Guajira. Pensar que vamos a disminuir el abuso de los niños con reducción de la hormona testosterona me parece absurdo. Pero digamos, eso se aplica en otras partes del mundo desde hace tiempo y francamente no he visto si funciona o no funciona, pero así funcione mínimamente, no vale la pena intentar
muchos métodos, así que cada uno funcione mínimamente? ¿Qué es lo que sucede? Que a mi juicio se convierte en un distractor, en un gran distractor. ¿Por qué dejamos de tomar políticas de protección a los niños y tomamos políticas de castración a los adultos? ¿Por qué consideramos que la solución está en la castración y no en la generación de políticas de educación, de cuidado, de salud, de alimentación hacia los niños? Si nosotros cuidamos al niño de hoy, vamos a garantizar en muy buena medida que en 10, 15 años ese niño no replique las formas de violencia que aprendió desde temprana edad. Y esa es la mejor manera de reducir estos índices. Usted le apunta como a una solución estructural, que viene siendo además la solución para todos los problemas de Colombia, que es educar bien a los niños, darles buenas oportunidades, que crezcan en ambientes de respeto, y con eso pues no tendríamos adultos que cometan ningún tipo de delito, no solamente abuso sexual, sino robo, etcétera, etcétera. Y claro, eso sería lo ideal, pero es una solución estructural sumamente compleja. Mientras esa solución se puede dar, porque además eso toma tiempo, ¿qué otras soluciones cree usted desde su experiencia como director del Instituto de Medicina Legal que hay que tomar para encontrar resultados más prontos? Hay que definitivamente fortalecer la investigación. El problema del abuso sexual no es cuántos abusadores, es cuánta impunidad hay en el abuso sexual. Es que el abusador de hoy abusa con la garantía que no lo van a encontrar, que los índices de impunidad son muy altos. Hay que trabajar por fortalecer la administración de justicia. Que son 95% de los casos de abuso sexual. Los niveles de abuso sexual. Están en la impunidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2015 sacó una nota. La Corte decía que en Colombia el abuso sexual en el marco del conflicto armado estaba en el 95% de impunidad. Y eso lo dijo la Corte Interamericana. En el marco del conflicto armado. Y por fuera del conflicto armado. Por fuera del conflicto armado las diferencias no son muchas, deben estar cerca del 90%. Ahora bien, si el mayor alimento para que existan abusadores es que no hay una justicia pronta y oportuna, debemos fortalecer la justicia en Colombia. Hoy tenemos una gran escasez, no solamente de fiscales, sino además de policía judicial que investigue este tema. No hay suficiente policía judicial para investigar esto, no hay suficientes recursos. Vamos a hablar de eso cuando regresemos de comerciales, porque entonces, ¿cuánta gente se necesita? ¿Con qué tipo de especialización? ¿Cuántos recursos? Pues para ver si realmente logramos bajar estas cifras. Y también, ¿qué desperdicio se está haciendo del material que usted entrega científicamente, con sus científicos, para llegar realmente a castigar a los responsables? Estamos conversando con el doctor Carlos Valdés, él es director del Instituto de Medicina Legal, a propósito del aumento aterrador del abuso sexual a niños y niñas en Colombia. Ya en lo que va de este año van casi 3.000 casos solo entre enero y marzo, ni siquiera en lo que va de este año, que es una cifra 22% superior a la que teníamos a la misma fecha el año pasado. Usted, cada que atiende uno de estos menores abusados sexualmente, hace unas pruebas científicas que deberían servir para que el abusador o la abusadora se facilite la condena de esa persona. Pero ya lo decíamos antes de ir a comerciales, la impunidad ronda el 90 o 95%. ¿Qué es lo que está pasando con el material que ustedes entregan para poder hacer los procesos? Hay dos aspectos a considerar frente al trabajo del instituto. El primero, necesitamos que el resultado de las pruebas científicas del instituto sean mejor interpretadas, que tengan un valor probatorio al interior del proceso penal y que eso signifique que la Policía Judicial y los fiscales lo tomen en cuenta. Hoy generalmente, digamos, no es muy tenida en cuenta la prueba pericial, no en lo que uno esperaría. Hoy hay deficiencias en la interpretación de la prueba pericial. Pero sumado a esto, también necesitamos un mayor apoyo para la parte científica del instituto. El instituto es un instituto pequeño, es un instituto humilde que tiene un presupuesto exiguo, ronda los 280.000 millones de pesos, pero que en cada prueba que nosotros hacemos gastamos una gran cantidad de reactivos, exigimos las máquinas y no hay una reposición de eso. Pero usted me estaba diciendo antes de comenzar la entrevista, se gasta como 150.000 millones de pesos al año en pruebas.
pero lo que En si pruebas le entien- científicas. en pruebas científicas, pero si le entiendo bien, también me está diciendo que ese gasto, más o menos el abogado, el fiscal, el juez lo echa a la basura porque no lo sabe interpretar, el resultado de la prueba científica. La evaluación es esta. Nosotros por año gastamos cerca de 150.000 millones de pesos. Si uno considera que el año pasado realizamos 29.000 necropsias, que cada necropsia en promedio, por sencilla que sea, ronda entre 3 y 3.5 millones de pesos cada necropsia, y que los análisis en clínica, en genética, en toxicología son el gran complemento de todas las pruebas que hacemos, pero que en las audiencias de juicio no tiene el impacto que uno esperaría encontrar. En muchos de los casos se toma en cuenta más la confesión que la prueba pericial. Entonces, lo que necesitamos también es que la prueba pericial sea mejor interpretada por parte del ente acusador, por parte de la Administración de Justicia, pero también mucho más apoyo a la producción de esa prueba pericial. ¿Cuánta plata más necesita el instituto para poder funcionar? Normalmente lo que con más nosotros efectividad? hacemos presupuestalmente, tiene un déficit año a año acumulado de cerca de entre 30.000 y 40.000 millones de pesos Exacto. en el presupuesto. Es decir, que el presupuesto para este año, que fue aprobado por 280.000 millones de pesos, realmente debería ser de 320, 310.000 millones de pesos, que no son presupuestos exageradamente altos, si uno lo compara con los presupuestos que tiene el resto del sector justicia. Lo que queremos es hacer conciencia de que si tenemos más ciencia, habrá menos impunidad. A propósito de eso, usted se comprometió cuando estaban en los diálogos de paz a poner toda la disposición del instituto para recuperar a los desaparecidos de este país. Y no hemos visto muchos resultados. ¿Qué pasó? Sí, es cierto, durante la realización de los diálogos se llegó al acuerdo entre el gobierno y la guerrilla de las FARC en ese momento, en el cual le pedían al instituto que hiciera unos actos urgentes, que realizara unos actos urgentes que generara confianza. Y el instituto hizo un plan de búsqueda, recuperación e identificación de cuerpos. Hemos intervenido cerca de, a la fecha, de 8 cementerios, 9 cementerios ahora, con más o menos 550 cuerpos recuperados, de los cuales se han identificado 39. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido? Que este proceso es muy exigente para el instituto y no hemos recibido, digamos, el apoyo del gobierno suficiente para mantener ese nivel de exigencia. O sea, el apoyo es plata. El apoyo es dinero, es tecnología. Ahora, estamos a puertas de que entre en funcionamiento tanto la unidad de búsqueda como la unidad de investigación y acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y en ambas el instituto tiene todo el empeño de apoyarlas en la parte científica, pero necesitamos esa conciencia de fortalecer al Instituto de Medicina Legal. Voy a terminar ya a propósito de que usted tiene un congreso ahorita en octubre, porque usted es presidente como iberoamericano, no sé qué, de los institutos de medicina legal de esta región. Cuando usted hace esos congresos acá y Colombia, pues con nuestro historial violento, me imagino que tiene mucho que enseñarle al mundo, pero tiene estos niveles de impunidad tan altos, ¿no será más bien que tienen mucho que enseñarnos a nosotros? Curiosamente, la experiencia que tiene el Instituto de Medicina Legal de Colombia con 104 años de existencia es un ejemplo para nuestros otros países. Y efectivamente vamos a hacer un congreso donde reunimos entre el 13 al 18 de agosto en Cartagena a una gran cantidad de especialistas de todas las disciplinas científicas de Iberoamérica, de Asia, de Europa. Lo que vamos a hacer en este congreso es demostrar cómo la ciencia puede ser garante de un proceso de paz. Los hemos convocado a todos expertos para poner el problema colombiano, poner a la institución con todo el trabajo que venimos haciendo, para que en un concierto internacional nos apoyen, promoviendo más ciencia, promoviendo más traslado de tecnología,
más transferencia de tecnología, más formación. Sí. Y lo más importante, investigación científica, porque a nuestro parecer, si fortalecemos la investigación forense en Colombia, disminuimos la impunidad. Bueno, pues siempre y cuando se le invierta plata a la ciencia, se puede llegar a eso, pero es lo que usted mismo está diciendo que no está pasando. Doctor Carlos Valdés, director del Instituto de Medicina Legal, gracias por acompañarnos. A usted, Claudia, por ser tan gentil. A ustedes también, muchas gracias por seguir este programa. Fue Mejor Hablemos. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz noche. Mejor Hablemos.